Bueno, buenas noches. Dije que daba gracias a Dios porque me permitió regresar otra vez, aunque mañana a las 11:30 tomamos vuelo otra vez de regreso. Tuvimos un poquito de atraso con pacientes y una semana de atraso es bien dura para mí. Y para el paciente también, que a veces dura 6 meses esperando verme la cara a mí para no resolver nada de su vida. Pero cuando le muestro a Jesús y lo logra ver, entonces sí resuelve su vida. Esta noche quiero leer algo en la palabra de Dios, primeramente en el libro de la primera de Samuel. Cuando uno oye eso de salud mental, ¿quién se considera que no tiene salud mental aquí esta noche? ¿Usted? Bien. Ahora, ¿quién considera que tiene salud mental aquí esta noche? 2 preguntas, ¿verdad? ¿Quién considera que no tiene salud mental? Nadie levanta la mano. Y ahora que ¿quién tiene salud mental? Tampoco levantan la mano. Pues hay un problema con la salud mental. Mire, cuando uno está pequeño y los padres le dicen a uno que el que está loco, ¿dónde está? En el manicomio. Entonces dice, los locos están allá, pero mira, hay más locos fuera que adentro. Déjeme decirle eso. Y no le llamamos locura, ¿no? ¿Qué es lo normal en cuanto a tener salud mental? ¿Quién demostró que tenía salud mental aquí en la tierra? El Señor Jesucristo. ¿Tenía salud mental? ¿Se preocupaba por algo? ¿Se preocupaba? Sino que se ocupaba, dice el hermano, es verdad. Se ocupaba de muchas cosas. El Señor Jesús no tenía problemas de emociones. Si le perseguían o si no le perseguían, si le golpeaban o no le golpeaban, su carácter no se mudó. Siguió siendo igual. Y dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Y cada vez que alguien viene airado donde mí, yo le devuelvo una blanda respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no creo eso. Yo no me creo. ¿Lo normal dónde está? Lo saludable. ¿Dónde está lo normal y saludable? En el cielo. Dios. Si tomamos como patrón Dios, su carácter, entonces bajo el carácter de Dios, yo me comparo y yo veo que yo no estoy bien. ¿No? Y vamos a tomar eso como patrón. Le explicaba esta tarde a unos hermanos acá que cuando usted pasa por una máquina de un Cascán y la máquina del Cascán le hace los cortes, ¿no? y entonces le da un reporte, ¿con qué usted cree que lo compararon a usted? Con información que el Cascán tenía dentro de personas que eran supuestamente totalmente saludables. Se hacen esos equipos de esa manera para cuando se encuentre la normalidad, inmediatamente el equipo detecte el lugar donde está la normalidad y entonces diga, este está normal porque hubo alguien que era normal, ¿sí? Sí, el único normal es Dios, ¿sí? Jesucristo y su Santo Espíritu. Después Satanás, ¿era normal? ¿Tenía problemas mentales? ¿Dónde empezó el pecado de Satanás? Corrompiste tu corazón. Y para uno corromper el corazón tiene que estar mal de la mente. Entonces, todo ser creado puede llegar a tener problemas mentales. El Señor Jesús vino para curar eso. 1 Samuel capítulo 13. Vemos el incidente del rey Saúl. Usted conoce la historia. Dice 13:8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Samuel era hombre? Y entonces dice así, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. ¿A quién?
al rey. El pueblo se desesperó. ¿Tenía salud mental el pueblo? Se desesperó. ¿Se desespera Jesús? Y dice aquí que entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y dice el 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me dice que desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Miemas. Y dice, me dije ahora, y ya saben la historia, ¿y qué le dijo Samuel en Samuel 13:13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Escuchó esa palabra? ¿Cómo le llamó? ¿A quién le llamó loco? Al rey. Está duro eso, ¿no? ¿Por qué locamente lo hizo? ¿Le correspondía a él hacer eso? ¿Se tomó una atribución que no le correspondía? ¿Se fue en contra del orden divino? Pues entonces tenía problemas. ¿De dónde? De la mente. Y todo aquel que no coincide con así ha dicho Jehová, ¿qué tiene problema? Y a Jesús fue tentado a desobedecer a Dios. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con la palabra. Escrito está y escrito está. ¿Y qué nos manda el Señor a Jesús a hacer nosotros? Que hagamos lo que está escrito. Y que no desobedezcamos eso, porque si lo desobedecemos, ¿dónde tenemos problema? En la mente. Mire, no quiere decir que estamos de manicomio, sino que todo aquel que no piensa en orden divino, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, no tiene salud mental. ¿Pero qué es la salud mental? Esto fue lo que dijo hace unos años atrás la Organización Panamericana de la Salud. Dijo que en el continente americano se pronostica que para el año 2010, ¿ya llegó el año 2010? Habrá 176 millones de enfermos mentales, según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuántos millones? 176 millones de enfermos mentales. Pero estos enfermos mentales, la mayoría son funcionales, trabajan y hacen cosas, ¿no? ¿Sabe que son 176 millones en el continente americano? No estamos hablando de América, Estados Unidos. Estamos pensando ahora mismo que estamos viviendo en medio de un manicomio. Porque 176 millones de enfermos mentales hay problemas. Y estos son los que están registrados. Los que están registrados. Cuando una persona visita a un psiquiatra, el psiquiatra hace un reporte y el gobierno tiene el reporte de la persona. Y todo el que ha visitado un terapista o un psiquiatra está registrado como que fue y tenía problemas mentales. ¿Entendió esto? Digo esto porque tengo un amigo que es psiquiatra y no le permite a ningún familiar de él que visite un psiquiatra. Y él es psiquiatra. Y él sabe por qué lo hace, ¿no? La salud mental es como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. Eso es la salud mental. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Al igual que la salud física, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. ¿Cómo se manejan estas cosas? ¿Cómo pensamos nosotros? Si el pensamiento mío no es de Dios, yo tengo problemas mentales. Si yo siento diferente como Jesús sentía, yo tengo problemas en la mente.
porque no he logrado sentir como Jesús sentía. ¿Cómo sentía Jesús? Dice que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Mañana hablaremos un poquito de esto. ¿Y cómo actuamos cuando lidiamos con la vida? ¿Cómo actuó Jesús frente a los problemas? ¿Cómo actuó Jesús frente a todo lo que le sucedía? Cuando Jesús leyó el libro de Isaías, ¿qué querían hacer en lo de la sinagoga con él? Lo querían matar. Lo querían despeñar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se desesperó? ¿Qué hizo Jesús? Se salió. Mire qué interesante esto. Cuando Eutico cayó por la ventana y cayó, ¿y qué dijeron? ¿Que había? ¿Qué dijo Pablo? Que no es así. ¿Cómo se enfrentan a las cosas? ¿Cómo enfrentó Job la muerte de sus hijos, la pérdida de todo lo que tenía? ¿Cómo la enfrentó? ¿Cómo la enfrentó? La enfrentó como Jesús se enfrentó, porque Job era un prototipo de Jesús. Y Job es un ejemplo de Jesús. ¿Y cómo se comportó frente a todo eso? Dijo, bueno, Jehová quito, sea su nombre alabado. Job entendió que su plan era, y su proyecto, el proyecto de Dios para él era, que él fuera un adorador. Frente a lo que sea, fuera adorador. Y Job se mantuvo adorando. ¿Por qué estamos hablando de salud mental? Miren, todas las personas se sienten preocupadas. Cada uno de nosotros tenemos preocupaciones. Nos podemos sentir ansiosos, tristes o estresados algunas veces. Pero en el caso de una enfermedad mental, cuando hay enfermedad mental, estos sentimientos de arriba no desaparecen y son lo suficientemente severos para interferir con la vida cotidiana. Puede dificultar hacer amigos, conservar amistades, mantener un trabajo o disfrutar de la vida. Una persona que está estresada o preocupada o ansiosa, a veces se queda hasta en la casa y no puede ni manejar. O se le dificulta hasta hacer una tarea X. Dice, ay no, es que yo estoy muy preocupado. Y está como sofocado con el problema. ¿Y Jesús qué dice? Que le traigamos ¿qué? Las cargas a Él. Cosa que todavía no hacemos. Así que una persona con enfermedad mental, que no sea saludable mentalmente, los problemas de la vida cotidiana lo perturban demasiado. Y usted puede tener un problema como Jesús, que estaba ahí en la cruz, mirando hacia abajo, pero Jesús no estaba mirando hacia así, sino estaba mirando hacia allá. ¿Qué miraba Jesús desde la cruz? ¿Qué miró Jesús? ¿Quién me dice qué miró? Él miraba al pueblo confundido, miraba a sus ovejas corriendo y miraba a la gente confundida. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Y qué tenía la gente entonces? Problemas mentales. Dice la palabra de Dios que tal cual piensa en su corazón, como está el pensamiento aquí, así es él. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Mire, hace un tiempo, en este año pasado, a mitad de año, empezó a frecuentar en la consulta, y esto es diferente, porque mire, si usted va a revisar a una persona que tiene una artritis, pues hay remedios, le da diabetes, le sube el azúcar, bueno, le baja el azúcar, y trata cosas así muy simples. Pero los pacientes que están llegando semanalmente, a la consulta semanalmente, lupus, esclerosis múltiple, un tipo de gota rarísimo, y otras enfermedades autoinmunes. ¿Conoce esto de enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde el mismo cuerpo se produce su propio problema. Y de eso vamos a hablar un poquito mañana, un poco más extensamente para que sepa cómo se manifiesta esto. Yo tuve una paciente recientemente que cuando estoy viendo la sangre de ella, digo, wow, no parece una paciente de gota. No tenía ninguna característica su sangre de un paciente que tenía gota. Los exámenes médicos que le habían hecho decían
que no tenía gota, pero tenía gota.